Las dos claves principales, para resumir mucho, sería eso. Esa tranquilidad, esa capacidad de adaptación, de flexibilidad. Lo de procrastinar, pues también es complicado. Yo creo que a lo mejor es un defecto común a todos los opositores. El MIR es un examen serio, es un punto importante en tu vida. Estás dejando al lado un recurso sabiendo, sin hacerlo, sin ver las clases o sin ir a clase, te va a sumar. Son muchos conceptos que vas trillando, conceptos difíciles y conceptos que acaban cayendo en el MIR. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de la tertulia de Cajal. Hoy estoy con mi amigo y socio Nicolás Morato, donde vamos a hacer una entrevista bastante especial, porque realmente es de los pocos podcasts, yo creo que el primer podcast que hacemos tú y yo juntos. Literalmente. Y hoy yo voy a ser el que va a entrevistar, te voy a entrevistar a ti, vamos a hablar sobre el MIR, un poco tu experiencia durante estos 7 meses, sobre todo intensos de estudio. Vamos a comentar un poco tu nota, los aspectos más personales, que vamos a empezar por ahí, luego los más académicos, y hacer un abordaje un poco de toda tu experiencia en el MIR. Entonces, ¿estás preparado para las preguntas que te ha hecho todo el mundo? Porque gracias a todos hemos hecho esta entrevista, gracias a las preguntas que nos habéis mandado, que queréis hacer a Nico, un poco para vosotros también cómo lo habéis vivido o cómo lo vais a vivir, las dudas que tenéis en referencia a la preparación de cara al examen MIR. ¿Estamos listos? Más nerviosos que listos, pero venga, vamos. Está duro, muy bien. Vale, pues si te parece, empezamos más por un poco lo personal, cómo lo has vivido tú la preparación MIR, porque yo creo que la parte psicológica también es muy importante, de cómo te vas adaptando tú a esos 7 meses tan intensos de estudiar de lunes a sábado, tantas horas y dejando atrás tantas cosas a las que estás acostumbradas en tu vida diaria, ¿no? Y luego ya vamos a ver un poco más tips académicos que te ha preguntado la gente de cómo has gestionado tú ciertas situaciones, ¿no? Perfecto. Vale, pues entonces, ¿cuáles han sido las claves principales, tú crees, de tu preparación MIR? ¿Qué es lo que dices, buah, esto si tengo que repetir por algún cuál sea el MIR, haría otra vez esto? Pues yo cuando estaba preparando el MIR, me acuerdo que ya pensaba en si alguna vez hablábamos de consejos y tal, que mi máxima iba a ser disciplina y flexibilidad. Es decir, disciplina para coger la rutina, ¿no? Que todos los días estudiar desde por la mañana hasta por la noche, todos los días dedicarle tiempo con constancia, pero también ser flexible. Es decir, si viene algún evento, si tienes algún día especial, si un día te pasa cualquier cosa, que te permitas ese descanso, ¿no? O que te permitas el adaptarte y cambiar, en vez de estudiar todo el sábado, a lo mejor estudio medio y medio domingo, ¿no? Entonces yo creo que si tuviera que decir cuáles son las dos claves principales, para resumir mucho, sería eso: disciplina y flexibilidad. Eso tú me lo has comentado mucho al final, que yo para mi examen MIR, que al final yo adapté un poco mis necesidades al material, por ejemplo, que me dan, ¿no? Exacto, o sea, no sí. podemos utilizar todo lo que nos da la academia. La academia de la que vayamos, todas las academias tienen ahora un montón de material que no puedes pues adaptar a tu estudio, a lo mejor, porque no tienes tiempo, o a lo mejor pierdes tanto material que intentas hacer muchas cosas y no estás pues analizando bien la información o estudiando a fondo, que es lo que al final requieres para el examen MIR. Y es un buen tip, yo creo. ¿Y cuáles crees que son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? A ver, esta es una pregunta un poco comprometida. Por decir puntos fuertes y reincidiendo un poco en lo que te decía antes, yo creo que por un lado la laboriosidad, en el sentido de que a mí no me cuesta, una vez que me pongo, estar estudiando el tiempo que haga falta. No me sabe mal, porque sé que lo tengo que hacer, sé que se va a acabar un día, sé que estoy estudiando algo que me gusta, y por tanto, aunque pueda ser a lo mejor algún detalle demasiado específico que vaya a olvidar en algún momento, sé que es por la medicina. Y me pongo y lo hago, y punto. Eso es un punto fuerte. Y luego el otro punto fuerte también, creo que es lo que te decía, esa tranquilidad, esa capacidad de adaptación, de flexibilidad. Es decir, hay gente que... O sea, a ver, el MIR es un examen serio, es un punto importante en tu vida, yo creo, pero que hay cosas muchísimo más importantes en tu vida. Entonces yo también es cierto que como quería hacer neuro, que no está muy demandada, y venía de un contexto bastante bueno, pues yo venía tranquilo. Entonces yo no me rayaba mucho si, yo qué sé, ay, no he estudiado todo lo que me ha dicho la academia para hoy. Hay que llevarlo con filosofía, ¿no? Y en ese sentido creo que eso es un punto fuerte mío, que tengo esa tranquilidad. Pero bueno, también hay otras cosas que no vienen solo de tu actitud, ¿no? Y que te vienen de fuera. Yo, por ejemplo, otra cosa muy favorable es que tengo un buen apoyo familiar, social. Mis amigos, mi familia siempre han estado ahí, mi novia, para aguantarme, para darme apoyo, y me han favorecido todo para que yo estudie perfectamente. Y luego también puede ser que haya algo de capacidad, que no sé, que hay gente que a lo mejor estudia lo mismo que yo o más, y por alguna razón le cunde menos, y yo tengo la suerte de que estudio y consigo resultados. Y eso siempre además te motiva a seguir en ese círculo. Entonces yo creo que esos son los puntos positivos, ¿no? Y no deja de haber un poco de suerte en el proceso, por la familia, los amigos que te han tocado y la capacidad, digamos, que tienes.
Y en cuanto a puntos negativos, aunque suene un poco paradójico a lo mejor, yo creo que podría haber aprovechado mejor el tiempo. Creo que, a pesar de que yo mismo trato de predicar que el MIR no es tan importante, siento que podía haber hecho muchas más cosas aparte del MIR. Y eso que creo que tampoco he dejado que el MIR avasalle mi vida. Pero creo que si me hubiera organizado mejor, podría, por ejemplo, haber trabajado más en mi TFG para convertirlo en un artículo, podría haber a lo mejor metido más chicha en Medikea, ¿no? Y son cosas que, bueno, inevitablemente vas dejando de lado, pero que piensas, es que si yo no hubiera procrastinado tanto, cosa que es un punto débil mío, si no hubiera tenido tanta pereza para hacer las cosas y me hubiera organizado mejor, probablemente podría haber logrado más cosas. Pero bueno, creo que es normal, ¿no? Todo el mundo tiene defectos y al final hay que hacer que pesen más las virtudes. Bueno, dicho esto, Nico ha hecho todo lo que tenía que hacer, ¿eh? En ningún momento yo le he ayudado ni nada, o sea, Nico ha llegado a los objetivos y aparte, a mí una cosa que yo comento con muchos amigos que me preguntan sobre tu nota, ese mes que te pegaste en agosto es increíble, o sea, que la gente humana terrestre, ese mes que te pegaste, que está muy bien hecho, porque al final tú era lo que dices, ¿no? Flexibilidad, ¿qué es lo que necesitabas? Pues te vas y ya está. Justo. Pero que yo como persona humana aquí terrestre, yo no sé si podría estar un mes entero de los 7 que hay, quitarme uno de mi preparación MIR, porque yo necesito bastante más tiempo. Lo de procrastinar, pues también es complicado. Yo creo que a lo mejor es un defecto común a todos los opositores, porque al final yo creo que empiezas muy motivado a la preparación MIR, pero 7 meses te da tiempo para procrastinar todo lo que quieras. O sea, que es complicadísimo. Pero bueno, y en referencia a esto es un poco preguntarte cómo conseguiste mantener la motivación. Porque al final yo supongo que todos los opositores, incluso ahora compañeros míos, están hipermotivados, voy a sacar el número 1, tal, no sé qué. Pero cuando ya llevas 3, 4 meses, ya empieza todo cuesta abajo y tienes que seguir ahí todos los días. Bueno, si tu motivación es voy a sacar el número 1, ya te puedes ir despidiendo de ella porque solo hay un número 1. Y tampoco creo que sea algo a lo que aspirar, ¿no? O sea, creo que sí puedes aspirar. Me gustaría ser top 100 como una buena motivación, ¿no? Por ejemplo, a mí eso me motivaba mucho, el saber que si trabajaba, estudiaba por el MIR, y solo por el MIR, ¿no? Entendido como un examen, y sacaba buena nota, pues que iba a recibir felicitaciones, que la gente me iba a escribir, ¡ay, qué bien! En Medicare a lo mejor podíamos hacer un poco de contenido gracias a mi nota, en fin. Eso era como una especie de objetivo secundario. Pero realmente el objetivo fundamental del MIR tiene que ser, para mí, tratar de conseguir el número necesario para entrar a hacer lo que quieras con la mentalidad abierta. De que a lo mejor tú pensabas que querías una cosa, pero realmente no tienes que desvivirte tanto por esa especialidad en este caso. Y también tratar de que el MIR no te robe el resto de la vida. Entonces, para mí, la motivación yo creo que la mantuve un poco con esa mentalidad. Por un lado, trabajando, sabiendo que lo hacía por conseguir el mejor rendimiento posible para mí, para Medikea, para entrar a la especialidad sin ningún tipo de problema. Y eso me motivaba a seguir estudiando todos los días. Y por otro lado, quería también pues, sentir la tranquilidad de que, bueno, no sentía que me estaba dejando todo en el MIR, que había tiempo para descansar, que había tiempo para ver a los amigos, para ver a mi novia, para viajar. Es decir, que siempre buscando ese equilibrio. Y la motivación, curiosamente, cuando más desmotivado estuve, yo creo, es justo antes de las vacaciones de verano. O sea, como que el primer mes fue como, madre mía, solo ha pasado un mes, pero luego, o mes y medio, vaya, pero luego vas de vacaciones, ¿no? Tienes esa semana por lo general, y ya empieza, creo que la segunda mitad de la segunda vuelta, y lo coges como con otro ritmo, con ánimos renovados. Cuando te quieres dar cuenta, estás en la tercera vuelta, ya es todo repaso, más o menos ya vas manejando cosas. Entonces, eso también es satisfactorio y te motiva, ¿no? El hecho de ver que ya vas manejando y que cada momento tiene su fase. ¿Tú crees que el descanso ha sido importante para acostumbrarse a esa rutina repetitiva? O sea, para parar un poco, refrescar la mente, pensar en otra cosa que no sea medicina, el MIR. O sea, la rutina, el descanso de semanas, las vacaciones que te dan en agosto o lo que sea, ¿te ha ayudado a parar un poco y a renovarte? Definitivamente. Sí, ¿no? O sea, hay de todo. Porque, por ejemplo, la número 1 del examen MIR de este año dice que solo se ha tomado 2 días libres. Con razón está donde está, ¿no? Qué crack. Pero para mí, yo digo, mi tiempo se medía en semanas. Para mí era como que la semana era un único día súper largo, digamos, eran todos los días más o menos iguales, solo se distinguían en la teoría que uno acaba estudiando, pero llegaba el domingo y era domingo consagrado prácticamente al descanso, salvo que por adaptarme hubiera tenido que mover algunas horas. Entonces yo eso lo respetaba, y recuerdo la primera semana que estudié duro para el MIR, la primera que me puse, noté que había trabajado tan bien los 6 primeros días que el hecho de descansar el domingo fue como una obligación también, ¿sabes? Era como parte del trabajo, obligarte a descansar.
y sin duda que eso te ayuda a estar más fresco para después. Y te da motivación porque dices, estudio y sé que voy a obtener esta recompensa. Y además te vas el domingo con la conciencia tranquila de haber hecho bien los deberes. Hombre, yo cuando hablaba contigo los sábados, macho, yo pensaba, digo, joder, es gratificante también pensar que tienes de lunes a sábado y el sábado ya por la tarde ya estás pensando en otra cosa, ¿no? A lo mejor ya estás pensando en desconectar. Además, ese sábado, al que le guste o no, puedes acostarte un poquito más tarde, ¿no? Sí. Porque ya estás más relajado y el domingo te puedes levantar más tarde o te levantar más pronto para hacer otra cosa. Pero que ya sabes que el domingo entero lo tienes para descansar y eso está muy guay. Y, y nada, que guay, que yo creo que hay que descansar. Al final yo no podría estar toda la preparación descansando 2 días, sería mortal. O sea, mi cabeza necesita ese descanso. Sí, sí. Luego te preguntan si pudiste hacer ejercicio durante la preparación. Se ve que muscularmente estás hecho una mierda, o sea que te pones en duda. Oye, que una cosa es que tú estés petadísimo y otra cosa es que yo esté hecho tirillas, ¿eh? No, pero es una pregunta súper importante, ¿eh? Y yo creo que sí que hay que mantenerlo. Hay gente que yo conozco que ha dejado de hacer ejercicio por meterle mucha caña al MIR y les ha ido bien. Por ejemplo, Carlos Yebra, de Medicina con Cabeza, dice que él dejó de hacer ejercicio y que luego se sintió mal por no haber hecho ejercicio. Pero en mi caso, al revés, creo que hice más ejercicio que nunca, porque como todas las semanas eran iguales, todas las semanas era rutina, todos los días podía meter esa hora y media, 2 horas si me alargaba mucho, de entre que terminas, haces ejercicio y te duchas, tal. Y me venía bien porque a lo mejor me partía la mañana o la tarde en dos y así era un pequeño descanso que metía. Entonces yo te digo que, y no solo yo, tengo una amiga que se llama Marta que también me dice, oye, es que yo he hecho más ejercicio que nunca y yo incluso he salido más que nunca. Por eso, porque como te fuerzas tanto a ser productivo como tienes que ser productivo, encuentras esos pequeños huecos, ley de Parkinson un poco, ¿no?, de eficiencia, y puedes hacer todos los días ejercicio si lo metes en tu rutina y puedes descansar cuando te toca con la conciencia tranquila. Y yo creo que el ejercicio es bueno por esas dos razones. Bueno, primero, evidentemente, físicamente, porque 7 meses sin hacer nada te destroza. Sí, sí. Y después mentalmente, tanto por el descanso como por los beneficios psicológicos del ejercicio. Entonces yo iba, hacía mi ejercicio, luego termina el día y te sientes súper bien, porque has hecho ejercicio y has estudiado, no te está pasando factura la preparación MIR. Entonces yo sí que recomiendo hacer ejercicio. De hecho, las academias te guardan generalmente tiempo de descanso para hacer ejercicio específicamente, pero también a lo largo del día. Entonces, lo que tú tienes que hacer, yo creo, es redistribuirte ese tiempo como a ti te venga bien para poder sacar al menos 1 hora de ejercicio al día. Que es que no es imposible. O sea, no conozco a nadie que no tenga por lo menos 2 o 3 horas para descansar al día de la preparación MIR. Nadie estudia las 16 horas que estás despierto, netas. Entonces, si puedes sacar 1 hora para descansar, la puedes sacar para hacer ejercicio. Yo es lo que te iba, bueno, lo que te he preguntado un montón también, tema ejercicio y tema siesta, porque yo, por ejemplo, soy una persona que me levanto pronto para estudiar, pero me acuesto tarde, y entre medias, como al final me quedan pocas horas de dormir, me renueva mucho el tener una siesta. Entonces, yo lo que quiero intentar meter de cara a mi preparación del MIR, del próximo MIR, es 1 hora de ejercicio, por lo menos 5 días a la semana, y luego meterle media horita de siesta después de comer para reposar, porque a mí si me pongo a estudiar después de comer directamente, no me cunde. Me noto cansado y no me cunde, entonces prefiero descansar y tal. Entonces yo tendría que ver cómo, pues lo que decías, un poco, ¿no? Flexibilidad, cada uno tiene que manejar sus horarios y sus horas de sueño, cómo se levanta mejor por la mañana, si le viene mejor levantarse a las 7 o a las 8, en función de cómo sea cada uno. ¿Qué otras actividades extraescolares o extracurriculares, por así decirlo, pudiste hacer durante la preparación MIR? Bueno, así por las más señaladas, bueno, aparte de los viajes que ya has mencionado antes, que eso tampoco tiene mucho más misterio, aparte de llevar Medicare también, que eso, bueno, va un poco de la mano en la preparación, porque aunque es verdad que te quita tiempo de prepararte, todo el contenido que generas académico para Medicare luego te sirve para estudiar, ¿no? Por ejemplo, yo el podcast del cáncer de esófago que hice me vino muy bien. O las miopatías inflamatorias que luego acabaron cayendo el día del MIR. La hemoglobinuria paroxística, ¿no? Pues todo lo que haces aparte también te ayuda. Y otras actividades que ya fuera de lo estrictamente MIR, bueno, quedar con gente, ¿no? A lo mejor un día te sale un plan, por ejemplo, Juanma, compañero tuyo y amigo mío, bueno, amigo nuestro, me decía, oye, vamos a la ópera tal día, ¿no? Y a lo mejor era un miércoles por la noche. Y dices, joder, tal, a lo mejor cualquier opositor le invitan a salir un miércoles por la noche y se empieza a comer la cabeza, no puedo porque entonces... No. Disciplina y flexibilidad. O sea, si tú te comprometes a que, vale, disfrutas la tarde-noche de miércoles, pero a cambio tienes que cogerle eso que no hagas ese día, lo tienes que sacar de otro lado. O te quitas otra cosa. Por ejemplo, yo no iba a las clases de la segunda vuelta porque no me
sentía que no me convenía. Y si me quitaba demasiado tiempo de una parte, me la cogía, por ejemplo, el domingo, las 3 horas que no estudié el miércoles, me las estudié el domingo, y ya está. También fue a un congreso de neurología, que estuvimos exponiendo un póster de la Asociación Madrileña de Madrid, de neurología. Entonces, por poner ejemplos, o bueno, a veces tienes, yo que sé, algún evento familiar, un cumpleaños, o a veces incluso peores noticias, ¿no? Que se sabe de compañeros que han tenido problemas familiares, ¿no? Entonces, son cosas que son más importantes que el MIR. Entonces, no puedes dejar que el MIR se coma la vida. Ya, todo. Entonces, si tienes un congreso que quieres ir por lo que sea, adáptate. Si es el cumpleaños de tu abuela, adáptate. Y te quitas tiempo de un lado y lo coges de otro. La familia también es muy comprensiva para eso, por lo general. Nadie te va a decir, estate todo el día en casa de la abuela y no estudies. No, hombre, porque a casa de tu abuela, comes con la familia, no sé qué, y después te encierras a estudiar, a lo mejor. ¿Sabes? O sea, da tiempo a hacer prácticamente de todo. ¿Y las clases las veías en casa o no veías clases directamente? En la primera vuelta veía clases. O sea, supongo que eso lo podemos comentar luego con las preguntas académicas y tal, pero vamos, que las... O sea, yo sí que iba a clases, pero en la segunda vuelta no iba. No iba. Ni las veía online, porque me parecía que ese material ya estaba en los manuales. Pero bueno, que eso lo discutimos más tarde. Y luego, ¿cómo afrontaste cuando empezaste el MIR en verano? ¿Cómo afrontas psicológicamente eso cuando no estamos acostumbrados a estudiar en un mes de julio? Ya. Sí, me acuerdo cuando nos llegó esta pregunta y yo pensaba, claro, esto es lo típico que tú estás estudiando en verano, hace calor, tal, ves a tus amigos en la playa, de fiesta, no sé qué, y yo pienso, macho, yo es que cuando veo las stories de mis amigos o de gente que sigo en Instagram que está de fiesta en un club, a mí no me da envidia. No me da envidia. Yo estoy bien donde estoy, o sea, yo estoy haciendo lo que quiero. Gusto, sí. O sea, es verdad que no estamos acostumbrados, que no es duro. Bueno, en nuestro caso igual tenemos esa ventaja que tú y yo nos fuimos a hacer la rotación en verano, entonces tenemos un poco esa mentalidad de que, bueno, trabajar en verano por aquello que te gusta o dedicarle unas horas no está mal. Entonces yo creo que hay que ir con esa mentalidad, con mentalidad de... el verano al final son 2 meses, 3, en los que simplemente tienes que trabajar todos los días, sabes que lo haces por una meta, sabes que lo haces no solo por la meta que es el MIR, acabarlo, sino por ti mismo, por tu formación, por la medicina, y eso te ayuda a mantener el objetivo, ¿no? El foco en eso que quieres estudiar. Pero aparte también tienes que ser tú lo suficientemente, como nos gusta decir a nosotros, estoico, o lo suficientemente fuerte, o simplemente racional, para que si tú ves a tus amigos que se van de fiesta o se van a la piscina o tal, pues que eso no te afecte, que esa gente antes o después va a tener también que trabajar en verano como tú. O hay gente incluso que ya está trabajando. Quiero decir que tenemos 24 añazos y estamos en casa estudiando en verano, o incluso con 3 meses de vacaciones a nuestros 23 años, cuando hay gente que ya lleva varios años trabajando con solo un mes de vacaciones. Entonces, hay que ponerse un poco en contexto de quién eres tú, dónde estás y cómo está la cosa, que ya tienes edad de trabajar. Yeah. Y luego encima que no es solo estudiar, que lo que te digo, o sea, no hay que enfocarse solo en el trabajo. Creo que también tienes que pensar en ese domingo que te escapas, en ese plan que haces esa semana que te dan, ¿no? ¿Y en algún momento pensaste en renunciar? Yo sé que tú nunca tirarías la toalla, pero tuviste momentos de frustración a tope. Yo me acuerdo mucho un poco lo del jugador de póker que decía Mircoach. Ah, sí. De las preguntas, ¿no? Que cuando vas fallando muchas preguntas tienes que tener la mente fría como un jugador de póker que pierde partidas, de saber que en algún momento llegarán los aciertos. Pero tienes que tener la cabeza fría para no frustrarte y no caer en la frustración, porque probablemente esa frustración te haga que falles las preguntas, ¿no? Literalmente. Entonces tú tuviste ese momento de decir, ¡fua! Esto de MIR es complicado. Yo, por suerte, no tuve ese momento. Sé que hay gente que ha tenido lo que dicen, ¿no? Mental breakdown, que dicen ahora, ese bajonazo. Yo tengo la suerte de que eso no me ha pasado. Es verdad que, como te digo, siempre he obtenido unos resultados buenos, entonces no me puedo quejar. Pero lo entiendo perfectamente, porque es que yo bajaba un percentil y, vale, no te digo, evidentemente no me quitaba el sueño, pero salías ese sábado noche, después de hacer el simulacro, metías la plantilla, veías tu percentil que había bajado un punto de percentil y ya decías, ya te quedabas con el mal sabor, ¿sabes? Y era un punto de percentil. Ya te ponías el podcast de canción, eso, por favor. Ya te ponía... Total, se cancela el plan del domingo a estudiar toda la tarde. No, que va. No, pero que, o sea, si ya solo un percentil te deja así de tocado, que es una tontería y que se me pasaba el rato, evidentemente, es verdad, es normal que haya esas frustraciones durante el MIR, pero bueno, yo creo que lo que hay que pensar... Fluctuaciones tiene prácticamente todo el mundo, porque la mayoría de la gente está en lo que es la cresta, ¿no? de la curva, entonces es normal que tengas 1, 2, 3, varios simulacros. Yo tuve varios simulacros que me estancaba, me quedaba con las mismas netas o bajaba un poco,
y desmoraliza, pero es un poco la mentalidad que tú decías, ¿no? El tilt que hablaba Mirkoch, de que sabes que en algún momento va a llegar tu recompensa. Es decir, yo por alguna razón he bajado netas este simulacro, me queda igual, no subo, los demás están empezando a subir, pero yo estoy trabajando duro. Entonces sé que algún día voy a subir el siguiente escalón. Y efectivamente ocurrió así. Entonces es un poco ser optimista en ese sentido. Seguir trabajando y ser optimista. ¿Y qué consejo le darías a uno? ¿Qué consejo me darías a mí de cara a la posición del año que viene? Elimina la siesta. Es broma, es broma. No, en absoluto, al revés. Redundando en lo de antes, flexibilidad y disciplina. Es que para mí es la clave. Tranquilidad mental. Trabaja, pues es que a ti en particular, ¿qué te voy a decir? Si es que tú eres un tío de lo más trabajador. Entonces, yo creo que eso es lo único que hace falta. Ser trabajador y ser flexible en el sentido de adaptarse. Y otro punto que me he dejado antes es ser autoconsciente. Es decir, tienes que saber de dónde partes y a dónde quieres llegar. Y qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Porque no es lo mismo que tú quieras hacer derma y lo tengas clarísimo, cosa que lo de tenerlo clarísimo a mí tampoco me convence mucho. Es decir, yo creo que hay que ser flexible incluso con la elección que quieres hacer después. Claro, Por ejemplo, yo quería ser neurólogo, pero creo que podía haber sido feliz en casi cualquier especialidad. Creo que es cuestión de trabajar, mentalizarse y estudiar. Pero ser autoconsciente. No es lo mismo querer ser anatomopatólogo que querer ser derma, por ejemplo, solo por una cuestión de números. Y tampoco es lo mismo empezar siendo el top 10 de tu clase que teniendo una media a lo mejor de 6. Entonces tienes que saber a lo que tú puedes aspirar o de dónde vienes y a dónde quieres llegar y qué tendrías que hacer entre medias para llegar a donde quieres. Y entonces o rebajas tus expectativas o aumentas tu esfuerzo. Y en el camino, ser consciente de qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien, qué cosas, qué, por ejemplo, recursos te ayudan y cuáles no. Es un poco quitar la paja del grano, ¿no? Es una buena reflexión lo que te preguntaba antes, tío. O sea, las primeras semanas del MIR tienen que ser un poco raras cuando empiezas a estudiar el MIR ya segunda vuelta bien, porque no sabes qué te sulte. Por lo menos, yo estoy hablando de un estudiante de la Complu que en sexto tienes asignaturas, que a lo mejor no puedes hacer una buena primera vuelta como te piden. No sabes bien todos los recursos ni materiales que hay en el campus o lo que sea. Entonces, esas primeras semanas de segunda vuelta debe ser jodido pensar, digo, joder, esto de los intocables me sirve, o esto de los desgloses me sirve, o no me sirven las clases, como dices tú, y llegar a la reflexión o a la conclusión de que no voy a ir a clase ni voy a ver las clases, o sea, debe ser complicado, porque al final estás dejando al lado un recurso sabiendo que sin hacerlo, sin ver las clases o sin ir a clase, te va a sumar. O sea, ese tiempo lo vas a ganar estudiando. Claro. Entonces, hasta adaptarte, seguro que pasará un par de semanas que estás ahí, que no sabes cómo gestionarlo, ¿no? Es ensayo y error, ¿eh? Y para eso el MIR está muy bien en el sentido de que tienes 7 meses de intensivo, más la primera vuelta. Entonces tú en la primera vuelta ya más o menos puedes ir viendo qué materiales hay. En la primera vuelta creo que las clases son útiles por lo general, porque rememoras muchas cosas que se te habían olvidado, o incluso aprendes muchas otras cosas nuevas, o las enfocas de una manera distinta, mnemotécnicas, tal y cual. Pero luego es que piensas, joder, en la segunda vuelta a lo mejor, venga, me salto las clases tal. ¿Cómo sé que no son para mí las clases? Bueno, pues yendo a clase y ves si te merece la pena o no te merece la pena. Si no te merece la pena, prueba a no ir. Y también prueba a ver qué haces con el tiempo que te sobra. Si haces que te merezca la pena porque estudias por tu cuenta manual, si haces más preguntas, más desgloses, tal. Eso por un lado. Y la otra cosa es que no tengas miedo en la primera, en la segunda vuelta, no tengas miedo a innovar o a probar algo diferente si ves que algo no te está funcionando, porque es que te queda todavía la tercera vuelta y la cuarta vuelta, que es verdad que vas rápido, pero que tienes a lo mejor en la segunda vuelta una semana para cada asignatura, incluso más o menos según el temario, pero que hay tiempo para adaptarte. Entonces, si tú crees que algo no te está funcionando, prueba a dejarlo. Y prueba otra cosa, pero a cambio prueba otra cosa que te venga bien, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no iba a clase, pero porque me estudiaba las cosas en manual y porque en las clases yo veía que repetían lo que ya estaba en el manual de otra manera, con otro enfoque, más esquemático, pero a mí eso no me hacía falta porque yo ya lo había hecho, ¿sabes? Entonces es un poco ver qué haces tú con ese tiempo que te ahorras. Y es verdad que te da un poco de miedo, pero recuerda que tienes ese colchón de la segunda vuelta, perdón, de la tercera vuelta, la cuarta vuelta, o incluso tú puedes coger tiempo de una asignatura que lleves mejor y dedicárselo a esa otra que se te ha quedado de por medio. Entonces, no hay que tener miedo a los cambios, aunque comprendo la incertidumbre. Yo, por ejemplo, pasé de apuntes, de los famosos apuntes de Andrés Montaner, antes de verano, y cuando volví de verano dejé de utilizarlos. Y al principio pensé, madre mía, ¿esto me pasa la factura en la tercera vuelta para estudiar del manual directamente con lo subrayado? La respuesta fue no. O sea, estudié bien tanto lo que tenía en apuntes como lo que tenía en manual.
cada uno a su manera, Claro. pero probé los dos métodos. Entonces, Bueno, pero justo lo que dices, que cambiaste el método. Eso es, y no pasó nada. No pasó nada. Que hay gente que a lo mejor eso le viene mal. Pues no, pues si tú crees que eres muy obsesivo, quieres que todo esté igual, pues hombre, igual no te arriesgues. Pero si crees que tienes tolerancia al cambio y capacidad de adaptación, pruébalo, prueba el que te viene a ti mejor o peor. Vale, perfecto. Es buen consejo, la verdad. Y luego, ¿cómo viviste esas semanas previas o el momento, el MIR? ¿Cómo lo viviste? Esa ansiedad que te recorre, ¿no? Esos nervios de que estás pensando de aquí se decide mi plaza, mi hospital, mi especialidad. Pues voy a retomar lo de la incertidumbre y la frustración. Yo pensaba, claro, yo venía de buenos percentiles, pero pensaba, no puede ser que el MIR sea así. No puede ser que yo, así porque sí, vaya a sacar buena nota. No puede ser. Y pensaba, nah, el día del MIR ya verás, pondrán algo difícil, esto me lo sé solo porque he hecho muchos recursos en la academia y los simulacros los pone la academia, entonces yo contesto bien las preguntas de la academia, pero el día del MIR me van a adelantar. Hasta yo pensaba eso, ¿no? Pero trataba de evitar esos pensamientos, evidentemente, porque no llevan a nada. Y trataba de pensar precisamente en pues, todo el trabajo que llevo acumulado, ¿no? Las horas de estudio de la academia y también lo que hacemos en Medicare, que es un paso extra. Y las Anki's que hemos preparado, las flashcards, que es otro paso extra. Entonces, yo trataba de pensar en toda esa armadura que yo me había ido construyendo, ¿no? Y que iba con los recursos para afrontar el examen muy bien. Y eso es lo que me ayudaba a mantener un poco la calma. La calma también porque es que son semanas de, sobre todo las dos últimas, la cuarta vuelta, que duró 2 semanas, era como, vale, estudio una asignatura al día. ¿Esto realmente me está aportando algún beneficio? O sea, lo que estudio hoy, ¿qué beneficio me va a traer el día del MIR? Pero bueno, yo ahí lo que hacía era estudiarlo y ya está. Repasaba las cosas que me parecían más importantes, los manuales, tal, las preguntas que te ponía la academia. Yo creo que lo más importante era hacer preguntas. Y entonces, bueno, pues más o menos me iba haciendo yo esa idea de que trataba de aprovechar el tiempo como se debía y que ya con lo que tenía hasta donde estaba, ya podía afrontar bien el MIR. Y ya era un poco, pues, seguir haciendo cosas, seguir manteniendo el rodaje hasta que llegara el día de. Y otra cosa que a mí me ayudó muchísimo fue que mi amigo Tomás, nuestro amigo Tomás cumplió años el día 19. Entonces, celebró su fiesta, perdón, el día 19 de enero. Y nada, nos invitó ahí la noche anterior del MIR, la tarde anterior del día del MIR, nos invitó a su casa, fue un cluedo de disfraces, tal. Entonces yo la última semana no la pasé pensando en el MIR, porque eso me iba a poner nervioso. La pasé y me iba a hacer que los días fueran muy largos, ¿no? La pasé con esa tranquilidad y esa alegría de que llegara el viernes para poderme ir a la fiesta de Tomás. Entonces ahí busqué ese puntito de esperar algo positivo, ¿sabes? Y eso me ayudó mucho a afrontar esa última semana, por ejemplo. Qué bueno. Y luego, una vez hecho el MIR, bueno, primera pregunta, ¿qué nota has sacado? ¿Qué puesto has sacado? Que yo creo que es la que da morbo a la gente, aunque ya lo hemos desvelado en la cuenta. Sí. Y la segunda, ¿qué especialidad quieres hacer y dónde la quieres hacer? Bueno, lo de la nota, efectivamente, tú lo has dicho, da morbo. O sea, a mí lo del número, no te creas, te lo digo totalmente con total honestidad. O sea, tampoco falsa modestia, porque sé que es un buen número, obviamente. Pero tampoco es que me crea la leche por ser el 21. O sea, creo que tengo el mismo mérito que alguien que ha sido el 50, el 30, que ha sacado a lo mejor una pregunta menos que yo, o vete a saber. Pero sí, número 21. Y eso te da, bueno, pues la satisfacción de que la gente te felicita, ¿no? Como si esto fuera un logro tremendo y es un examen. Pero bueno, que no, da satisfacción ver a que toda tu familia, todos tus amigos que te felicitan, que te acogen, que te aplauden, jolín, te da una gratificación. Y lo que te decía, tampoco lo siento muy como un triunfo, porque es que tampoco necesitaba un número tan alto, porque yo quiero hacer neurología, que por desgracia es una especialidad poco deseada, yo creo. Pero bueno, a la gente lo que me gusta es que la gente que se mete en neuro, por lo general, le gusta mucho la neuro. Sí, entonces hay gente con mucha vocación, muy motivada. Es mi caso. A mí la primera motoneurona me encanta, por ejemplo. Te flipa, ¿eh? Es que la primera moto... No, pero sí, yo quiero hacer neuro. Probablemente aquí en Madrid. Y nada, ahora mismo mirando hospitales para ver en cuál entramos. Eso es. Muy bien, pues si quieres ya vamos a pasar un poco a los tips que nos va a dar Nico, más académicos. Vale, yo es que bebo mucha agua, ¿eh? Tú bebes mucha agua, ¿no? Como habrás podido ver. Luego no se va a parar la entrevista para que vayas al baño, ¿eh? La ADH está ya... Vale, ¿cuál es el momento óptimo para comenzar a preparar el Virtuales? Pregunta de, por ejemplo, a los alumnos de la Complutense, ¿qué tip le dirías en caso de que sexto de medicina o cualquier otra universidad, que ahora hay bastantes universidades que siguen teniendo asignaturas en sexto? ¿Cuándo es el momento óptimo para ponerte a tope? Mira, yo creo que esta pregunta más
entre otras personas nos la hizo Carlos, Ujú. que, bueno, eso es un crack, un tío muy aplicado, eh, que él está, creo, en quinto, ¿no? Ahora. Carlos está en quinto, sí. Y yo creo que lo preguntaba incluso por esa presión que meten las academias de tratar de empezar el MIR cuanto antes. Y yo diría, no, no, no. O sea, la mejor manera de preparar el MIR es hacer una buena carrera. Si tú haces una buena carrera, si tú sacas, bueno, buenas notas porque es el resultado, pero si tú estudias mucho en la carrera y acumulas mucho conocimiento en la carrera, la primera vuelta la tienes ya hecha, como el que dice, Ujú. ¿sabes? Entonces, creo que el mejor momento para empezar a estudiar el examen MIR es sexto. Y si me apuras, para ponerte en serio, después de sexto. Después de sexto, justo. Durante la carrera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estudiar. Estudiar la carrera, ir a las prácticas, evidentemente, cosa que no se hace mucho, como ya hemos hablado muchas veces. Tienes que hacer tus exámenes, estudiar y sacar, si puede ser, buenas notas y si no, por lo menos echar las horas, el tiempo, el esfuerzo para aprender, que al final es lo importante. Y otra cosa que hemos hablado tú y yo muchas veces es que aproveches los veranos, por ejemplo, para irte de rotación a algún lado, a un hospital, a un laboratorio, si te gusta más la investigación, pero que aproveches el tiempo. La carrera no es para pensar en el MIR. Al Ujú. revés, la carrera es para que si la inviertes bien, no tengas que desesperarte con el MIR Con el el MIR. día que llegue. Ujú. Entonces, ya siendo menos filosóficos y más pragmáticos, yo creo que sexto es un buen año para empezar a tomar contacto con el MIR. La primera vuelta te la puedes tomar con la seriedad que tu estado basal te permita y tus expectativas te requieran. Es decir, si tú vienes de notas más o menos medias y necesitas un notón para entrar a Derma, pues igual te tienes que poner las pilas en sexto. Aunque sin dejar de lado que sexto es otro curso. En la Complutense, por ejemplo, tienes que estudiar, hacer el TFG, varios exámenes bastante complicados. Pero si eres una persona que va más o menos bien con la carrera y que tampoco necesitas un numerazo, pues no te desesperes. Incluso si necesitas buen número, yo apostaría primero por la carrera. En nuestro caso, por ejemplo, yo trauma y hemato iba muy bien para el MIR, porque lo estudiamos en sexto. Claro. Entonces, yo cuando lo estudié para el MIR, me sentía muy, muy tranquilo porque estaba todo muy reciente. Entonces, no tengas miedo de dejar el MIR de lado por estudiar las cosas de la carrera. En sexto estudia lo de sexto, porque eso entra en el MIR. Ujú. Y además es que lo de sexto es lo que más cerca tienes, entonces te va a ser muy rentable estudiar lo de sexto, sacar buena nota en sexto, que suba tu baremo incluso, bueno, eso ya es secundario, pero sobre todo aprender bien en sexto para que luego ese conocimiento te lo lleves para el MIR. Cosa que Ujú. también me pasó con Reuma, por ejemplo. Que lo notaste muchísimo. Eso me han dicho mucho de los alumnos de la Complu, de que se nota muchísimo las asignaturas que das en sexto. Y ya Sí, cuando sí, te empiezas a estudiar para el MIR dices, joder, es que esto lo di hace 3 meses, ¿sabes? Y al final estoy literalmente. refrescando, no estoy estudiando otra vez de cero. No como una neumología que la dimos ahí hace Justo. ni se sabe cuándo. Ojine. Entonces, que es complicada. Sí, sí. Entonces, eso está guay Y de hecho tiene otra ventaja, que en la carrera se da todo mucho más profundo. Entonces tú llegas al manual de trauma, por ejemplo, y me acuerdo que trauma en nuestro hospital, sí, bueno, en los tres es igual, es es complicado. complicado, sí, sí. Muchos epónimos, muchas clasificaciones, tal. Llegas al manual de trauma y te parece, dices, bueno, pues esto, joder, bastante asequible. Claro, porque el manual Sí. está adaptado a lo que ha entrado en el MIR, pero es que Ujú. lo que te ha entrado a ti en la carrera es mucho más difícil. Mucho Por más, tanto, sí. si tú te aplicas bien en la carrera, el MIR te puede parecer hasta fácil determinadas asignaturas. Obviamente, otras son duras de por sí. Esto también surge, esta pregunta, Nico y yo tuvimos un debate, que luego creo que viene a lo mejor más adelante, pero bueno, que lo quería sacar aprovechando esta pregunta, que es un poco gente que nos estaba comentando que ellos querían preparar a lo mejor en cursos como cuarto, quinto, en verano, el MIR. Justo. Y yo se lo decía a Nico, que le decía, yo nunca le voy a decir a nadie que deje de hacer algo, si es su motivación, ¿no? O sea, si tú crees que eso te conviene y te apetece y tienes ganas, hazlo, sin duda. Pero ahora bien, si me preguntas a mí cuál es mi consejo, yo diría que a lo mejor, por empezar, descansa en verano, porque en verano hay que descansar. Obvio. Y si no estás descansado, has acabado del curso anterior quemado y tal, descansa, porque va a empezar otro año nuevo de medicina que va a ser igual de duro que el anterior. Pero ya, si estás fresco, si tienes ganas, si tienes motivación, rota. Es el consejo que te comentaba que hablábamos, rota. Nosotros pasamos en Barcelona un tiempo espectacular y cuando fuimos a Estados Unidos dices, joder, es que estoy aquí, estoy haciendo medicina que me encanta, lo disfruto y tal, pero es que además estoy conociendo a gente, estoy viajando solo, que a mí me dio una riqueza mental, personal y de conocerme a mí mismo que no había experimentado otras veces. Entonces, preparar el MIR, si lo consideras bien y apropiado, tienes ganas y tal, muy bien. Pero no sería, desde luego, mi consejo, no sería el mío. Pero yo no te voy a decir que lo dejes de hacer, me parece muy bien si esa es Sin duda. tu decisión. Pero valora hasta qué punto realmente quieres dedicar tanto tiempo a un examen. Ujú. O sea, que el MIR es solo el MIR.
Claro, Que tú el ahí, MIR, ahí me regañaste, me acuerdo. Que yo te dije, tío, es que tú imagínate dedicar desde cuarto a estudiar el MIR y que luego llegue el MIR y te supone mucha presión, yo creo. Vamos, a lo mejor es lo que yo tengo en la cabeza. Porque dices, joder, es que llevo desde cuarto. Entonces tengo ciertas expectativas. O sea, ya no voy a hacer un examen y bueno, me puede salir mal, porque yo creo también que mucho depende del día del examen. sí. Hay un factor que mucho, y es un factor muy alto, yo creo, que depende del día del examen, de cómo entres, de los nervios, de si estás malo o no estás malo, si te toca la ventana, si lo que dice, lo típico, ¿no? Y de las propias preguntas Y también, las ¿eh? propias preguntas del Porque propio como examen. 2 o 3 netas en este punto de la curva te pueden catapultar para arriba o para abajo. Claro. O sea, Entonces, hay muchos factores de ese mismo día. Pero claro, yo me imagino entrando al examen MIR sabiendo que llevo de cuarto, digo, "Uf, qué presión, macho. Porque ya me supone que tengo que sacar mejor nota de X número, ¿no? O no sé. Entonces, yo creo que con los 7 meses y teniendo en cuenta que una primera vuelta puedes hacer algo, pues, y estudiando bien la carrera, que es lo que dices tú, apasionadamente, entendiendo bien cómo se lee un electro, lo que sea, creo que vas muy bien. Y sin manteniendo buena psicología con Mir Coach. No, sin duda, sí, no, hay que aprovechar los recursos extra, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te preparaste el MIR en general? O sea, ¿cuándo cogiste tú? Porque tú me dijiste que a lo mejor al principio en sexto, con los exámenes no estudias más la carrera, que es lo que estás Sí. diciendo. Nosotros acabamos en enero los exámenes. ¿A partir de ahí ya lo cogiste con más fuerza? No creas. Yo, la primera vuelta, como te digo, fue relativamente ligera. Porque yo venía con la tranquilidad y de haber hecho los deberes durante la carrera y, bueno, yo tenía los resultados. O sea, los primeros simulacros me iba bien, entonces sentía que no tenía que matarme en la primera vuelta por el MIR cuando ya tenía buena base. Entonces yo particularmente lo que hice fue ir a todas las clases en la primera vuelta, ir a todas las clases presenciales y hacer los simulacros, que me parece lo más fundamental. Y empecé a subrayar algún que otro manual, pero eso, para ser sinceros, acabó quedando en el olvido. No sin remordimiento, ¿eh? Yo pensaba, ostras, me estoy dejando mucho del MIR, me estoy dejando mucho del MIR. Y luego me fue bien, que eso es un poco la incertidumbre que también hay que aprender a manejar, ¿no? Pero bueno, yo, lo que te digo, primera vuelta la empecé cuando empieza, que creo que es en octubre, y empecé clases y simulacros sobre todo, pero centrado más en la carrera. Cuando terminé los exámenes, no sé si le puedo dedicar tampoco mucho más tiempo al MIR, porque tienes ECOE, tienes TFG, y entonces yo creo que tienes rotaciones con sus memorias de prácticas y demás, entonces eso también te quita tiempo. Y tienes que disfrutar, qué diablos, que te vas a encerrar dentro de unos meses. te vas a encerrar. Exacto, Sí. tienes viajes, tal. Entonces, yo sé que empecé en serio a estudiar la primera vuelta cuando se acababa. Es decir, cuando yo ya presenté el TFG, ahí ya di por cerrado sexto, ya no tenía ninguna obligación más para con la academia, con la facultad. Y entonces cuando ya empecé a dedicarle horas al estudio. Cogí los manuales, me quedaba como un mes hasta que empezara la segunda vuelta o así. Y además yo me iba de viaje, Claro, entonces tenía te que ibas de adelantar. viaje y tú tenías que recuperar. Entonces lo que hice fue coger las asignaturas. Tenía como un mes y medio, creo. Entonces dediqué parte a las asignaturas más complicadas y más importantes, con más preguntas, como puede ser infecciosas, cardio y tal. Me fui subrayando digestivo, que es muy amplia también. Me fui subrayando los temas más importantes para que ya estuvieran más o menos manoseados en la segunda vuelta y me ayudó eso, ¿eh? Y lo otro que hice fue adelantar aquellas asignaturas que luego que caían en agosto, que era cuando yo me iba. Entonces empecé a tocar un poco de otorrino, de derma, de esas que tocaban esas semanas. Y así fue como yo empecé a trabajar más o menos duro, fue en mayo, junio. Y la segunda vuelta empieza a finales de junio, principios de julio, creo, y ahí ya empecé siguiendo el planning. Que también, por cierto, eso da mucha tranquilidad. El saber que tú cumples con el planning que te da la academia, no volvemos a la flexibilidad. No tiene por qué ser día a día, para mí, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo había días que no podía hacer todo lo que me pedían. Pero tiene que ser por lo menos semanal, o por lo menos para con la asignatura. Que cuando tú hayas terminado de ver esa asignatura, hayas visto todos los temas, o por lo menos el 90%, 95% de los temas, y desde luego los importantes. Y los desgloses. Pero bueno. Yo lo pienso ahora, también para dar mi opinión un poco de preparar la primera vuelta, yo lo que he hecho es todos los días intentar dedicarle una hora, que era hacer resúmenes. Unos resúmenes que justo hablaba ayer con una amiga de la uni, y se lo decía, yo digo, estoy haciendo unos resúmenes que probablemente luego a lo mejor ni lea. O sea, simplemente porque por la forma de cómo son los resúmenes a lo mejor me están quedando un poco extensos y realmente no son todos resúmenes, pero yo voy leyendo desprendimiento de retina y vas, mientras lo que dices tú, ¿no? Tiene que pasar por el cerebro y va a la mano y lo vas analizando la información y me va quedando poco a poco.
Luego hago simulacros, yo creo que es muy importante. Es muy importante sentarte 4 horas y media, hacer un examen, a coger la rutina, a no mirar el móvil, porque 4 horas y media no estamos acostumbrados ahora a estar sin mirar el móvil. Cierto. Y luego corregirlo el examen bien. Porque Lo más está importante. muy bien hacer el simulacro, está muy bien protocolizar un poco la rutina del simulacro, de cómo vas a hacer el orden de las preguntas, cuando vas a beber, a comer, lo que sea, a descansar. Pero también es muy importante saber en qué has fallado. Hay un alto porcentaje en los primeros 8 simulacros, yo creo que son los que menos tienes idea o los que no estás estudiando tanto el MIR, que hay un alto porcentaje de aleatoriedad, de que has acertado preguntas o fallado por aleatoriedad. Entonces, aquellas que has fallado y marcas, yo por lo menos marco las que tengo en duda, un Sí. tip que nos dijo Ravi, Sí. la repaso y la repaso bien. Y voy corrigiendo 10 preguntas al día, porque si te pones a corregir 100 fallos que ha tenido o más fallos, en un día es imposible. O sea, no estás concentrado. A partir de la pregunta 22, ya, yo cuando corrijo más de 10 preguntas, ya me paso las 15 de las 20, digo, "Uf, ya no me estoy enterando bien del concepto clave de esta pregunta". Entonces, a lo mejor como tip, si os estáis preparando el MIR o si lo vais a preparar el siguiente, ya no el siguiente, pues en la primera vuelta yo he hecho eso. Básicamente preparar material y pasar información por mi cabeza para que me vayan sonando conceptos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿eh? Ir. O sea, no te desvivas por hacer resúmenes y no, quiero decir, no te sientas mal si no los haces. Porque solo el hecho de que le hayas dedicado tiempo a leerlo comprensivamente, eso ya lo tienes ahí. Te deja pozo y así encima haces el resumen. Lo utilices o no, Claro, eso ha pasado por ahí y ya lo tienes. Cuando vuelvas a tocar ese tema en segunda vuelta, todo va a ir sonando. claro, pero tampoco me quiero poner maníaco con tengo que utilizar el resumen que hice en primero. Nada. Pues lo he hecho, ya está. ¿Me ha servido mientras lo hacía? Eso Sí. es. Que luego me sirve para a lo Justo. mejor hacer una tercera vuelta más rápida porque ese resumen es menos que lo de CTO, o sea, lo de el manual y tal, pues muy bien. Pero que no me sirve, pues no lo uso. Utilizaré los recursos que más me sirvan. Otra de las preguntas que nos han hecho mucho a través de nuestras redes sociales es cómo elegiste tú la academia. Y un poco como siempre, en estos años que me he guiado, ha sido elegido lo que tú has hecho, básicamente. Yo veía que en el clínico te iba bien y me pillaba al lado de casa y decidí el clínico por eso. Y luego con la academia he hecho un poco lo mismo, que he visto que te ha ido bien y he elegido la misma academia por no darle más vueltas, porque veo que es un tema que mucha gente lo piensa muchísimo, es hasta cierto punto un punto de frustración, de que crees que te va a cambiar mucho tu nota por elegir una academia y otra. Y yo creo que todas, al igual que el hospital, todos son increíbles y todas las academias son increíbles y tienes un alto porcentaje de lo que depende de ti, ¿no? Que tienes que estudiar y ya está, y lo vas a hacer muy bien en una o en otra. Entonces, ¿cómo elegiste tú tu academia? Pero tú lo has dicho, macho, es que es literalmente eso. Yo creo que depende más de ti, depende no más, sino fundamentalmente de ti como estudiante que de la academia, porque al final todas te presentan más o menos los mismos recursos. Los recursos más importantes te las dan las tres muy parecidos, las tres más grandes, digo. Luego las preguntas del MIR anterior, de los MIRs anteriores son las que son, y eso es compartido por todas las academias, y quizás los manuales puedan diferir en cuanto a extensión o a formato. Entonces, yo creo que la decisión de la academia debe estar más bien condicionada por esos pequeños detalles, como lo que te digo, la extensión del manual, que te guste más o menos esquemático, si los has podido ver primero, que tiene que ir más condicionada por esos pequeños detalles que porque tú realmente creas que vayas a hacer una mejor preparación en una u otra, porque eso es una falacia. O sea, yo creo que, al igual que las academias se vanaglorian de decir, no hemos tenido el número 1, o hemos tenido a 7 en el top 10, o tal, que sí, que bueno, que es un resultado bueno, pero probablemente esa gente habría sacado el mismo resultado o resultados igualmente similares, buenos, sí. similares en cualquier otra academia, porque lo que importa realmente es el estudiante, no la academia. Entonces, a las personas que todavía no hayan elegido, que no se pongan nerviosas, que elijan en función de lo que a ellos les convenga más, que no van a sacar mejor o peor número por estar en una u otra academia, probablemente, porque los materiales importantes son los mismos para las tres. Y que básicamente yo, por ejemplo, la cogí porque creía que es la que iba más gente que yo conocía y demás, y me apunté a esa. Pero si prefieres irte a otra comunidad autónoma a estudiar el MIR, pues igual te va mejor otra academia. Si tus amigos están en otra, pues te vas a esa. O si te pilla cerca de casa la sede y quieres ir presencial, pues esos son los factores que yo valoraría. Pero no me dejaría comer el tarro por ejemplo, hemos tenido tantos aprobados, tantos números por debajo del 100. Ya, porque al final, vayas donde vayas, al final es eso, implicarte tú con la academia, coger una rutina y hacerlo bien. Yo creo que lo que te puede guiar un poco es pues, la diferencia que hay con los manuales o la forma de dar las clases o cuántas horas de clase da cada academia.
Yo creo que se te puede guiar hacia una u otra, que es un poco lo que dice la gente, y a lo mejor eso se adapta, hay una academia que se adapta más a la forma en la que tú estudias que otra, y eso es una forma de guiarse, pero creo que es lo que dices, que no hay que comerse mucho el tarro con la academia, hay que elegir una y estudiar en MIR. Eso es, y comprometerte. Que luego, de todas maneras, tampoco es tan importante, yo creo, que tengan un método de estudio similar al tuyo, porque yo en la carrera nunca he estudiado por vueltas, nunca he estudiado con manuales que yo he ido subrayando, nunca. Siempre he estudiado con mis propios resúmenes, con cosas que yo iba buscando. Entonces, tampoco creo que sea tan importante que el método se parezca al tuyo, porque es que el método se parece bastante en las tres. Entonces, es más importante que tú te adaptes al método a que busques esa academia que se te ajuste más, porque la academia ideal no existe. Ya. Existes tú. Existes tú. Y el MIR. Que eres ideal. ¿Recomiendas hacer resúmenes a lo largo de la preparación? Bueno, eso depende un poco. Yo los resúmenes en general sí que los recomiendo, porque yo tengo la teoría, fuente, ninguna, tengo la teoría de que lo que haces tú con tu propia mano se queda mejor. Y yo, por ejemplo, en la carrera, perdón, he hecho resúmenes de casi todo, y por cierto lo he agradecido mucho en el MIR, porque muchas cosas yo las consultaba de mis cuadernos, escritos a mano, con mis mnemotécnicas, con mis puntos clave, ¿no? Para hacer adiciones a lo que ya te decía el manual que no venía, o simplemente para repasar de una manera más sintetizada temas importantes o temas que no estaban muy bien en el manual o lo que fuera. Entonces yo sí recomiendo los resúmenes como algo general, como un método de estudio más, sobre todo si estás acostumbrado a hacerlos. Porque es verdad que llevan tiempo, hacer un buen resumen lleva tiempo, porque es leer, procesar, escribir y, en su caso, volver a estudiar. ¿Te recomiendo resúmenes? Sí, en general, pero tampoco te vuelvas loco por no hacer resúmenes. Yo pensaba que para estudiar el MIR 2024 iba a tener que volver a hacer resúmenes de todos los temas importantes, que el manual iba a ser inabarcable, que en la tercera vuelta no iba a haber tiempo para estudiar el manual si no había hecho resúmenes. No, y realmente no, ya te digo, utilicé esos resúmenes, apuntes de Andrés Montaner para parte de las asignaturas y me fue bien. Luego utilicé manuales tal cual, en bruto, subrayados simplemente y con anotaciones, y también me fue bien en la tercera vuelta, es decir, no me faltó tiempo. Por tanto, los resúmenes están muy bien como manera de estudiar en la primera, segunda vuelta, si tienes tiempo, para profundizar en los temas, para que pasen de una manera más profunda en tu mente, pero tampoco te desvivas por hacerlos, y menos con todos los temas, porque hay temas que no son tan importantes como para hacer un resumen. Luego, ¿cómo era Mucha gente te ha preguntado cuántas horas estudiabas o cómo te gestionabas básicamente tú el tiempo. ¿Cómo era tu día a día? ¿Tú te levantabas y qué hacías? Pues yo no me levantaba particularmente pronto. Al principio sí, me levantaba para empezar a estudiar 45 minutos o una hora antes que la academia, para hacer evaluaciones, que es lo que nos recomendó Ravi, ¿no? Para hacer preguntas antes de aprovechar esa hora de antes de las 8, que es cuando solía empezar el horario. Y al principio sí que lo hacía, pero luego es cierto que lo fui dejando porque yo en mi caso tiendo a estudiar mejor en las últimas horas del día, como que me aprieto más por lo que no he hecho antes, que al madrugar. Entonces yo básicamente me levantaba, ponte que quitando ese primer mes que estudié más madrugador, levantaba a las 8 y algo, según a la hora que me hubiera acostado. Estudiaba por la mañana, corregí simulacro muy importante, manual, hacía ejercicio, comía, me duchaba, comía, hacía las anquis después de comer, las flashcards, vaya, y después de comer, pues otra vez a estudiar, toda la tarde, y a lo mejor me iba a dormir depende, 12 y algo o 1, según el día. Y sí que trataba de estudiar al máximo. Yo es cierto que no me guardaba ningún rato de descanso tal cual, es decir, yo nunca me he dejado una hora después de estudiar para descansar e irme a dormir con la cabeza fresca. Sinceramente, tengo la suerte de que eso no me ha hecho falta. Pero sí que es cierto que yo a lo mejor entre desgloses y manual, en ese espacio, pues a lo mejor me iba a la cocina, me tomaba algo, me iba al salón, me ponía con el móvil, con el Instagram a perder tiempo. Entonces yo, digamos que los descansos los fui haciendo, o sea, seguí más o menos lo que decía la academia y los descansos los fui metiendo no como ellos decían, sino como yo necesitaba. Entre bloque y bloque, o después de comer un ratito antes de hacer las anquis o un ratito después, o para hacer ejercicio, pero trataba de estudiar más o menos todo el día, sin dejar un rato solo para descansar, sino que el descanso fuera
me permitiera dividir la jornada, ¿sabes? Y así hacerla más soportable. Y luego también un tema que hemos hablado antes de la rutina, me ayudó también el hecho de cambiar a mitad de, bueno, yo a lo mejor un mes, lo que te digo, me levantaba antes, otro más tarde, otro hacía el ejercicio por la mañana, otro por la tarde. Y ese ir distribuyendo de manera diferente los horarios me ayudó a que la rutina no se me hiciera monótona, aburrida, y a que yo encontrara mis trampas en la rutina, ¿no? Porque muchas veces, como sabes que tienes ejercicio, no estudias tanto y te dejas llevar o te levantas antes para ir a hacer, ¿sabes? Entonces, cambiar de rutinas un poquito, no mucho, ¿no? Pero cambiar los huecos de descanso te ayuda a generar una nueva rutina y, por tanto, volver a encontrar esa eficiencia que habías perdido por el uso. Qué bueno, eso nunca me lo habían dicho, la verdad que es un buen consejo, porque al final caes en lo que dices tú, buscar la trampa o no estás tan concentrado y cambiarte te mantiene espabilado, en el fondo. Y luego tú cambiabas, es un poco siguiendo esto que decías, de cambio, tú cambiabas en función de la vuelta, la manera de estudiar o de organizarte o de... Claro, sí. O sea, para empezar, todo depende de lo que te diga la academia también, ¿no? Cada vuelta tiene su aquel. La primera vuelta ya te la he explicado un poco por encima, ¿no? Básicamente clases y simulacros. Y la segunda vuelta, pues es la vuelta la vuelta importante, quizás, de empezar ahí a empaparte bien de todo el contenido. Entonces es verdad que la segunda vuelta siempre dedicaba la primera parte de la mañana a corregir el simulacro, que eso más o menos te lo dice la academia, y a estudiar los temas. Y luego, es verdad que solo te dan tiempo de estudio por la mañana. A mí no me da tiempo, ni de broma. Entonces utilizaba tiempo de por la tarde y después hacía los desgloses, después de estudiar, vaya, y después hacía las evaluaciones, es decir, las preguntas generadas por la propia academia. Como consumía más tiempo del que me daban para estudiar, luego me tenía que saltar las clases, porque no me daba tiempo. Era o estudiar por mi cuenta, bien profundamente, o ir a las clases. Entonces, en mi caso, yo primé eso. Eso es un poco la segunda vuelta. Corrige el simulacro, manual a tope y desgloses, lo más importante. Y ya en la tercera o cuarta vuelta ya va siendo más repaso. Entonces, la mecánica es un poco la misma, pero ya haciendo un poco más de hincapié quizás en los simulacros, haciendo más hincapié en las evaluaciones, es decir, en las preguntas, para ir cogiendo soltura de que si un día te tienes que hacer 50 preguntas, pues te las hagas y que no te cueste hacer, que te parezcan incluso pocas, porque como tienes que hacer 200 el finde, entonces un poco ya repasar, trillar, tercera y cuarta vuelta, más o menos siguiendo el mismo esquema, pero ya dándole más peso a las preguntas, en mi opinión, o lo que a mí me ha ido bien. ¿Y qué recursos has utilizado más, tú crees, a lo largo de la preparación? De la academia, lo que te digo, manual, simulacro y desglose para mí son los pilares fundamentales. Y aparte de las preguntas de la academia, creo que se puede sacar más partido del que yo le he sacado. No me ha ido mal, porque es verdad que yo, por ejemplo, las evaluaciones que ponía las he hecho todas y he hecho alguna que otra pregunta más, y son un recurso muy valioso las preguntas, el hacer muchas preguntas. Está bien, pero creo que la academia ya te pone bastantes preguntas. Sobre todo según te vas acercando al final de la preparación. Te ponen 100 preguntas al día en la última vuelta o 50 al día en la tercera vuelta, ¿no? Y esto sin contar con los desgloses. Entonces, para mí esos son los recursos fundamentales. Y aparte, pues bueno, luego siempre están los extras. Por ejemplo, nosotros colaboramos con Mircoach, ¿no? Tenemos ese código de 5% de descuento, me dediqué a 5. Y bueno, pues hay gente que a lo mejor necesita no solo ese refuerzo psicológico, ¿no? Que le ayuden a llevar la preparación mentalmente, porque nosotros a lo mejor tenemos esa facilidad, lo que te digo, ¿no? Esa suerte de que pues, somos flexibles, nos adaptamos bien, no nos cuesta trabajar, o no nos venimos abajo a pesar de que sabemos que hay mucho tiempo, pero bueno, a lo mejor hay gente que le puede costar. Y aparte te dan ese extra académico. Y luego, aparte de eso, que nosotros también hemos lanzado las propias, yo utilicé las tarjetas de Anki, las flascas de Ravi, y aparte las suyas empecé a generar las mías también, que la verdad que me vino muy bien. Y nada, esas son las que ahora tenemos ahí a la venta en Medicare. Y yo creo que están bastante bien, ¿eh? O sea, ya fuera, evidentemente, no voy a venderle la moto a nadie, porque es que no te vas a sacar el MIR solo por hacer las Ankis, no te lo vas a hacer. O sea, son un recurso extra. Pero a mí me ayudaba mucho porque, lo que te digo, después de comer, es un rato que no te apetece mucho ponerte a estudiar, tal, te tumbas en la cama, porque te puedes tumbar en la cama, o puedes estar de pie porque estás todo el día sentado, te pones con el móvil a hacer tarjetas, y es que como son tantos días, tantos minutos al fin y al cabo acumulados, yo hacía como 30, 45, una hora, pues al final son muchos conceptos que vas trillando, conceptos difíciles y conceptos que acaban cayendo en el MIR, ¿no? Como la pregunta del FIR, como la de los miomas y esas directas, pero cayeron bastantes, o sea que al final esos son recursos extra que vienen bien. Y por supuesto, y esto es para mí incluso más importante, es
iniciativa propia. Es decir, tú no te conformes con lo que viene en el manual. No te conformes si no entiendes algo. Si te dicen, este es el signo de no sé qué, en el signo radiológico del huevo, por ejemplo, que ha caído este año. Búscalo, no sabes lo que es el signo del huevo. Si es que te podría crear una imagen perfectamente también, ¿no? Y yo estoy convencido que hay gente que sale a la carrera sin haber consultado CIMA-AEMS, la Asociación Española de Medicamentos, ¿no? Las fichas técnicas de los fármacos, que ahí tienes información valiosísima de indicaciones, contraindicaciones, mecanismo de acción, o sin haber consultado Radiopedia, o sin haber consultado StatPearls, que son como recursos que de una manera muy resumida y muy interesante para el estudiante te ayudan a profundizar un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que eso para mí es valiosísimo. Si encuentras algo que no entiendes o que no te han enseñado, te lo explican y no hay una imagen, busca un vídeo que te lo explique, busca en Google una imagen, busca un pequeño artículo de estas páginas que te digo, que te lo resumen, y eso te va a ayudar a ir generando ese bagaje, esas asociaciones entre asignaturas, entre diferentes formatos, ¿no? Imágenes, texto, resumen, esquema, que es lo que realmente te da esa solidez el día del MIR. ¿Y pregunta mucha gente, cuáles fueron tus percentiles a lo largo de la preparación? Pues, a ver, eso también, o sea, creo que es un tema fundamental, ¿no? Para que tanto la gente que va bien como la que no va tan bien sepa un poco a lo que se puede llegar o aspirar. Evidentemente los percentiles pueden fluctuar mucho y sobre todo cuando estás en el punto medio, ¿no? Y hay gente que empieza con malos percentiles y literalmente te sube yo qué sé, del 40 al 80 o te sube del 70 al 99, ¿no? Como Carlos Yebra, insisto otra vez, que él creo que dice que sube del 70 al 99. En mi caso, yo empecé desde el principio muy bien. Yo empecé percentil 95 o así, con buenas netas, iba tranquilo. Pero todavía, bueno, tenía ese margen de superación de ese 5% y nada. La verdad que en ese sentido tuve suerte, es verdad que había momentos en los que te estancabas, pero generalmente al cabo de 4 simulacros volvías a subir y iba progresando de netas y siempre estaba ahí entre el 98 o 9 generalmente y más de un percentil 100 ha caído. Pero me acuerdo que los últimos simulacros que fueron tan duros, bajé percentil 98, que es una tontería lo que te decía antes, ¿no? Bajé, entre comillas, de 98 a lo mejor a 97, 6 y dices, ostras, es que igual el MIR no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, también es lo bueno eso, ¿no? A ver, que desde el percentil 90 y pico, ¿qué vas a decir? Pero bueno, que hay que saber que el MIR es diferente y al resto de percentiles. Que porque tú hayas bajado en un simulacro o incluso en 2 seguidos o en 3, si llevas una buena tendencia, te puede ir muy bien el MIR. Te puede ir muy bien el MIR. Eso es lo que decían del último simulacro, ¿no? Que fue más largo, más complejo y tal, y supongo que hubo mucha gente que cayó mucho. O sea, ahí tienes que tener la templanza de esa semana de decir, bueno, ha sido un simulacro. Y no va a definir cómo voy a salir el examen, sino que ha sido un simulacro más largo, más complejo en ese aspecto. A lo mejor lo hacen precisamente para que no me despiste esta última semana, ¿sabes? Para picarme y ya el siguiente fin de semana, que es el MIR, hacerlo bien. Tú lo has dicho, ¿eh? Templanza. Como el Cid campeador. De todas maneras, esto es un tema controvertido, ¿no? Porque hay mucha gente a la que la academia le hundió la moral en esas últimas semanas. Es decir, yo entiendo que lo pongan muy difícil, y a mí me vino bien en ese sentido, para que vayas preparado al MIR, para que ante cualquier eventualidad el MIR te parezca algo a lo que ya te has enfrentado, y efectivamente al final te parece hasta fácil comparado con lo que hiciste la última semana. Pero sé que hay gente que las evaluaciones tan duras que hay al final, los simulacros tan duros, le afectan. Y en ese sentido sí que hay que tener un cierto temple, como tú dices, ¿no? Que quita seguridad, ¿no? Entiendo. Sí, seguridad. Que entiendo también que gente que es segura para el resto de cosas de su vida, ante un examen como el MIR, después de tanto tiempo, ya llegando a las puertas finales, se pueda venir abajo. Pero en ese momento, o sea, creo que ahí es difícil, pero es importante que trates de mantener la calma, porque tienes que tener por seguro que es que la academia lo pone así a posta. Yeah. Incluso gente que me contó que estuvo mal esas últimas semanas precisamente por la dificultad, realmente ha acabado sacando buenos números en el MIR y no han tenido más problema. Pero es verdad que esas 2 semanas fueron mentalmente muy complicadas. Muy bien. Y ya lo último que pregunta la gente y con mucho interés es si hay que estudiar todas las asignaturas con el mismo hincapié, o sea, si tienes que priorizar, ¿no? Temas por asignaturas o asignaturas en concreto, unas más que otras, o temas más importantes que otros. Por ejemplo, supongo que cardiología es más importante que otra asignatura, y dentro de cardiología pues será muy importante el tema pues, de infarto, por ejemplo, síndrome coronario agudo, sea más importante que otros temas secundarios de cardiología, que a lo mejor en la práctica diaria de cardio son muy importantes, pero de cara a un mes tienes que priorizar, ¿no? Claro. Para eso yo creo que la clave vuelve a ser otra vez adaptarse. Es decir,
Pues sí, es verdad que no todas las asignaturas tienen el mismo peso y dentro de la asignatura no todos los mismos temas. Entonces ahí la clave es una vez más adaptarse. Yo lo que sí que creo es que hay que saber que hay asignaturas más y menos importantes y eso, por suerte, te lo da la academia, ¿no? Te dice, oye, que cada año hay tantas preguntas de una asignatura o tantas de otra. ¿Y qué temas son más importantes? Que eso también te hace mucho hincapié la academia. Oye, que este tema cae siempre, que este tema siempre hay preguntas, tal. Pero, y eso evidentemente tiene que guiar tu estudio, pero tampoco te dejes... ¡Hala! Venga, los temas secundarios no valen para nada, porque algo que dicen en la academia y que es verdad es que cada tema secundario solo puede contar poco, pero todos los temas secundarios juntos cuentan igual que los primarios. Entonces, yo sí que creo que tengo una filosofía de estudio que es estudia prácticamente todos los temas como si fueran importantes. ¿Por qué? Porque los temas importantes, la academia ya te los da más extenso. Entonces, tú ya vas a estudiar esa extensión con alta intensidad porque es un tema importante. ¿Qué vas a estudiar? Más contenido, porque realmente ahí es donde el MIR te puede pillar. Temas como la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, no tienen por qué ser difíciles, pero pueden ser muy extensos. Sin embargo, otros temas que a lo mejor parecen secundarios, ponte, canalopatías. Pues a lo mejor hay otro que dice, esto, la probabilidad de que entre es muy baja, es un tema secundario, no me lo estudio. Si tú te lo estudias, lo poco que te viene, porque al ser un tema menor, te viene muy poca extensión. Si tú te lo estudias con la misma intensidad, pero con menos extensión que un tema importante, ese es un tema que es una pieza de conocimiento que tú ya llevas bien consolidada. Sí. Sin duda. Entonces, yo creo que ese también es un punto fuerte de mi manera que tengo de estudiar, evidentemente sin volverte loco, porque no todos los temas son importantes, ni todos los temas merecen ese estudio tan concienzudo. Por ejemplo, EPID, las neumopatías intersticiales, sí, ocupan un tamaño enorme y no caen casi. Y caen cosas muy clave. Entonces, ese tema, yo, te lo digo en serio, no me lo he leído el manual entero. Me lo he estudiado con las preguntas que han caído, con lo que yo tenía de mis resúmenes de la carrera, pero es que no te merece la pena estudiarte ese tema a fondo. Entonces, los temas secundarios, trátalos con cariño, con intensidad, como si fueran casi principales, pero sin volverte loco tampoco. Pero no los dejes de lado, Estúdialos. Sí. Y yo creo que en ese sentido, bueno, la academia te guía sobre cuáles son los temas principales y los que no. Y luego también hay otras asignaturas que parece que van cogiendo peso, ¿no? Bioquímica, no tanto que parece que vayan cogiendo peso, sino que tienen su propio apartado del examen y que son importantes y que muchos opositores ven una pregunta de genética, bioquímica, fisio y les entra el miedo. Pues si tú has hecho una buena carrera, has estudiado la carrera bien, probablemente no tengas problema con esas preguntas. O si tú te ves los vídeos que la academia también facilita de bases fisiológicas, bases bioquímicas, bases genéticas, y lo trabajas también como si fuera un tema importante, probablemente llegues al MIR con mucho desahogo. Y también, insisto en que en los simulacros, en las evaluaciones, caen muchas preguntas de este tipo. Entonces, trátalas con esa importancia que merecen. Y no las dejes a un lado simplemente porque te parezcan secundarias. O sea, son secundarias, sí, en extensión, pero no en intensidad. Esa sería como mi reflexión. Pues muy bueno, yo creo que ha quedado un episodio bastante chulo que la gente va a ver. Gracias por venir a mi podcast. No, gracias a ti por venir al mío. Y nada, espero que a la gente le sirva. Creo que están funcionando muy bien recopilando las preguntas por Instagram, porque al final es lo que queréis escuchar. Y ojalá os sirva para planear un poco cómo vais a organizaros de cara al próximo MIR. A mí seguro que me va a servir un huevo. Y de hecho me la volveré a escuchar para sacar detalles. Y nada, que muchísimas gracias por tu tiempo, Nico, y esperamos que lo próximo que veamos de ti sea que tengas tu plaza de neuro en el hospital que te guste. Sí, ya contaremos. Al máximo. Nada, yo darte las gracias a ti por todo este setup que me has montado aquí, a tu hermano también, por cierto, Santiago de la Hoz. Y dar gracias sobre todo a toda la gente que nos habéis escrito, nos habéis apoyado, nos habéis mandado vuestras preguntas, me habéis felicitado personalmente, me habéis felicitado por redes, que de verdad que llena muchísimo, ¿no? Y es gracias a vosotros que estamos haciendo todo esto. Y esperamos que os sirva este vídeo. Y si no os sirve porque es muy abstracto, nos podéis preguntar sin compromiso, ya sabéis, en nuestra página de Medikea, de Instagram, nos mandáis un mensaje directo y resolvemos cualquier duda. Así que nada, esperemos que os haya gustado. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo capítulo.